en el episodio anterior del podcast de los Gómez. En nuestros primeros años como creyentes, en nuestros primeros años como matrimonio joven, nosotros decíamos que la palabra de Dios era nuestra autoridad, pero nuestra vida decía otra historia. Así es, y es como si hubiera una desconexión entre lo que nosotros creíamos de la palabra de Dios, porque yo estoy seguro que muchos cristianos hoy dicen que la palabra de Dios es inerrante, no tiene error, es infalible, no falla, es suficiente. Yo estoy seguro que muchas personas dicen que esta es la palabra de Dios y que es una palabra que no es negociable. Hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez. Bienvenidos al podcast de los Gómez, episodio número 4, hablando de las convicciones que empezamos la semana pasada con la primera de nuestras convicciones. Hola. Betsy Gómez. Hola, Moisés, que no te he visto en todo el día. Bueno, nosotros iniciamos yo creo que es el episodio 4 de la segunda temporada. Por si acaso alguien entra hoy, se pierde. Sí. Recuerden que todos nuestros recursos están ubicados en losgomez.org. Ahí tenemos el podcast, el libro, Una vida al revés, que es como una versión de lo que estamos haciendo aquí, pero de manera organizada y más fácil de leer, ¿verdad que sí? Y la temporada anterior del podcast de los Gómez completa, nada más y nada menos que 9 episodios. Bueno, estamos desarrollando una serie acerca de las convicciones, porque en la medida en la que crecemos como familia, nos damos cuenta de la importancia de nosotros abrazar convicciones y no tener el miedo de defenderlas y vivir por ellas. Y la convicción número 1 es... Bueno, la convicción número 1 es cómo la palabra de Dios se convirtió en nuestra principal fuente de autoridad. Nuestra última y principal fuente de autoridad. Así que... Comenzó el reloj de arena que marca 20 minutos. ¿Te pasaste? En el anterior. En el anterior un poco, pero... Los hermanos me extienden gracias. Ok. Entonces, primera pregunta, Moisés, para ti. En el episodio pasado, si no lo han escuchado o visto, vayan y véanlo, donde sea que ustedes están viendo esto, vean el anterior o escuchen el anterior. Te hice una pregunta, ¿cómo luce o cómo lucían nuestras vidas? ¿Cómo luce una vida cuando no está sometida a la palabra de Dios como su autoridad? Y ahí hablamos, tú compartiste, yo también compartí, escuchen ese, vean ese. Ahora yo quiero hacerte la pregunta del otro lado de la moneda. ¿Cómo luce una familia, una persona cuando está sometido a la voluntad de Dios? Obviamente esto no es un cortador de galletitas, que todo el mundo luce igual, pero ¿cuáles son esos principios que gobiernan esa persona? Bueno, sin duda alguna, cuando la palabra de Dios es tu última autoridad o estás sometido Estás hablando inglés, ultimate. Tu autoridad final. Gracias por corregirme. Cuando la palabra de Dios es tu autoridad final, todo lo que tú quieres hacer en materia de tu vida, en materia de la iglesia, tú vas a hacerlo de acuerdo a los lineamientos de Dios, a lo que Dios ha establecido. Una vida que luce sometida a la palabra de Dios como su autoridad final, es una vida que va primero a caminar seguro por la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios y abrazando la voluntad de Dios. Y eso trae mucha convicción, ¿ok? Trae muchas convicciones, de ahí se desprenden otras tantas convicciones. Segundo, es una vida que va a caminar en el entendimiento de la voluntad de Dios, Betsy. Cuando yo sé lo que Dios espera para mi vida, en cada uno de los aspectos, en cada una de las áreas de mi vida, pues yo camino tranquilo, es un tránsito sin frustración. Usted puede ser doloroso en un momento, puede golpear tu orgullo muchas veces, pero es el camino seguro. Es una vida también, Betsy, que conoce el Evangelio. Ese plan de redención, desde Génesis hasta Apocalipsis, que ha sido desplegado en cada una de las páginas de la
de la palabra de Dios y consecuentemente es una vida entonces que va a vivir a la luz del Evangelio. Y cuando hablamos a la luz del Evangelio, que se va a ser uno de las convicciones que vamos a ver más adelante, hablamos de nosotros poner en práctica aquellas cosas que hemos recibido por gracia y aquellas cosas también que Dios nos demanda a dar por gracia. Entonces, una vida que es gobernada por la autoridad de Dios es una vida que va a justamente mostrar que Dios es el Señor en la práctica, no solamente en la teoría. Y nosotros sabemos que esto va madurando también con el tiempo. Nosotros no somos los mismos de hace 15 años, de hace 10 años. Ni vamos a ser los mismos. En 5 años, en 10 años o el próximo año. ¿Por qué? Porque es un crecimiento continuo el conocer la palabra de Dios, conocer el paquete que trae consigo la salvación. Pues eso es una experiencia inagotable, interminable y que va a encontrar su mayor clímax en la eternidad. Así cuando es. sean abiertos nuestros ojos. ¿Y en el caso tuyo entonces? Bueno, yo puedo ver, tú sabes que pienso muy, muy honestamente que es una vida, yo me veo ahora que no está tratando de excusar sus decisiones o sus convicciones, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Con la palabra de Dios, porque antes yo me veía a mí misma diciendo, esto es lo que yo quiero hacer, déjame ver cómo la Biblia apoya lo que yo quiero hacer. Excelente ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, ahora es distinto, porque ahora yo me pregunto qué Dios dice al respecto. Excelente punto, me encanta que lo trajeras. ¿Cuál es la voluntad de Dios al respecto? Y eso no lo voy a conocer en 3 versículos, ni me voy a sentar un momento para conocer todo lo que Dios tiene para decirme. Es que como estoy sometida a la voluntad de Dios, voy desarrollando ese pensamiento bíblico que me va ayudando a discernir cuál es esa voluntad de Dios para ese asunto en particular. Antes, y yo puedo recordar, no solamente yo como mujer, sino aún la forma de predicar. Yo me acuerdo, o sea, esto es por aquí que yo me quiero ir. Déjame ver cómo la Biblia apoya mi idea. Exactamente. Vamos a hablar del perdón y buscamos los versículos que hablan del perdón. Vamos. Y me encanta que tú traigas ese ejemplo porque la manera que nosotros actuamos antes, probablemente algunos de ustedes se sienten identificados con esta práctica anteriormente, es que nosotros tomábamos las decisiones o iniciábamos algo y luego le preguntamos a la Escritura o al Señor, ¿cómo esto encaja dentro de tu plan? ¿Cómo esto? Y Señor, entonces traemos eso en oración, ya luego de que nos encontramos dentro en el proyecto o dentro en las decisiones que hemos tomado. Eso es tan, a mí me encanta porque es tan directo lo que la palabra de Dios dice con respecto a la manera como obra en nuestro interior, cambiando nuestro interior. Hebreos, por ejemplo, capítulo 4, versículo 12, que dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿ok? Lo que nosotros estamos leyendo no es letra muerta, ¿ok? Es la palabra que ha sido revelada por Dios, hablada por Dios y que dice ella misma es eficaz, es decir, logra lo que se propone. Y dice, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma, del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, en la medida que nuestro corazón, en nuestra vida, están siendo sumergidas a la revelación de Dios, hay una transformación interna que va detonando en nuestro interior de manera progresiva. Por eso es que cuando nosotros vemos la Escritura como nuestra autoridad final, es algo que yo creo que hablabas y usabas otro ejemplo en el capítulo anterior, episodios anteriores, tú no lo puedes fingir. Es un proceso irreversible. Y lo hemos visto en otros hermanos y hermanas. Cuando Dios empezó a hacer esa obra en tu corazón de poner en lugar correcto su voz, su autoridad, entonces es un cambio irreversible. Y es porque va de adentro transformando tu manera de pensar, tu cosmovisión, como tú decías, y cambiando también la manera como tú incluso te relacionas con Dios mismo. No sé si te pasaba a ti, pero me pasaba a mí. Yo veía a Dios de una manera diferente y quería justificarme delante de Dios por mi desempeño, por mis obras, por lo que hacía o dejaba de hacer. Y nosotros vemos cómo la palabra de Dios va revelando un Dios totalmente diferente. No el Dios costumizado, sino el Dios que se ha revelado. Yo creo que una forma práctica de abordar esto es preguntarnos, ¿qué está informando
las decisiones que yo tomo, qué le da forma a lo que amo o por qué yo amo lo que amo. Esto que voy a hacer ahora lo hago porque es lo que aprendí tradicionalmente en la iglesia en la que estoy, o Lo leí en un libro. o lo leí en un libro, o es lo que piensa, no sé, mi denominación, o no sé, Gran o predicador. o el predicador de momento, o lamentablemente que hoy en día vemos a tantos predicadores de las redes sociales, o sea, o porque lo dijo el predicador de redes sociales, súper motivador, o hasta súper reformado también, o sea, ¿quién está en la cúspide de mis decisiones? ¿Quién está en el trono de mis decisiones? Entonces, yo tengo que reconocer que todavía, al sol de hoy, han pasado muchos años desde que Dios comenzó a abrir nuestros ojos a la necesidad de someternos ante la autoridad de la palabra, pero todavía hoy, algo tan sencillo como cuando yo me despierto, ¿quién tiene la autoridad final en mi vida? Mis emociones, cómo me siento, mis hormonas hoy. ¿Quién es que va a gobernar mis decisiones? Y yo soy testigo de ver eso en ti y quiero resaltarlo porque yo te he visto en ocasiones cuando hacemos el ejercicio, ¿cómo tú estás? ¿Cuáles son tus luchas? Que nos preguntamos. Yo te he visto, sobre todo luego de nuestro último hijo, viendo esa lucha entre tus emociones por un proceso natural, de un desmonte hormonal, luego de haber tenido un bebé, y tú informándole intencionalmente, escuchando la palabra de Dios o cantando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esas emociones, ese corazón engañoso y todo lo que trae consigo nuestra naturaleza caída, no sea quien gobierne, no sea quien tome. Y yo tengo que reconocer que he aprendido de ti en ese ejercicio de informar continuamente la verdad que tu corazón necesita escuchar y no la que tú quieres escuchar, que es muy diferente. A veces uno se encuentra en medio de una situación y o una crisis o algún tipo de dificultad, y ¿qué es lo pronto que uno hace? Escuchar las voces de consejeros que vayan a decirnos lo que nosotros queremos escuchar. O nuestro propio corazón. O nuestro propio corazón, y vamos a esas fuentes. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios, ella misma dice que es como un espejo. Y va a revelar no necesariamente lo bueno tuyo, que no es nada, sino va a revelar todo lo pecaminoso que hay en ti, pero también va a revelar la necesidad que tú tienes de correr a la fuente que va a poder solucionar tu problema y tus luchas. Gracias por el ánimo. Ah, bueno. Yo también lo he visto en ti, porque aún en tu ejercicio como predicador, por ejemplo, que hay pasajes que son difíciles y te he visto en esa tensión, tratando de entender qué es lo que Dios reveló en ese pasaje, no lo que tú quieres decirle a la iglesia o lo que tú quieres enseñarme a mí, por ejemplo, o a los niños, pero siendo fiel en buscar qué es lo que Dios reveló aquí. Vamos entonces a someternos a eso. Esa autoridad, y que ella sea la autoridad. Y yo recuerdo que en el episodio anterior terminábamos con cómo lucía eso en la iglesia. Y aquí tenemos segunda de Timoteo, que tú dijiste que lo íbamos a desempacar. Exacto, y déjeme decirle, de lo más profundo de nuestro corazón, con esto nosotros no queremos atacar ninguna iglesia, sino queremos que podamos ver la importancia que Dios mismo le da a su palabra para ser la autoridad final en la iglesia. No el Papa, no ningún otro hombre, no, la palabra de Dios es la fuente última autoridad. Entonces leíamos 2 de Timoteo capítulo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Me encanta, porque es un texto que nosotros conocemos, pero a veces no nos detenemos a ver cómo ella misma en este texto habla de su inspiración y de su suficiencia en un solo texto. Y cuando hablamos de su suficiencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? La iglesia, el cristiano, no necesita adiciones. ¿Ok? Pastor, entonces usted está diciendo... En tu rol de pastor ahora, ¿eh? Moisés, entonces tú estás diciendo que yo no puedo leer un libro. No. Usted puede leer un libro. Ahora bien, como tú bien decías en otro episodio, tú lo que no puedes es equipar ese libro o esa voz al nivel de las escrituras. No, ella es suficiente. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Enseñarte qué? Esa es la pregunta. Y yo te pregunto a ti, ¿enseñarte qué? Ahí lo dice.
la verdad. Lo o que sea, yo necesito Lo saber. que yo necesito, porque a mí lo que me gusta es que aquí dice que si es útil para enseñar y para hacer todo esto, porque lo necesito. Enseñarme todo Para lo que equiparme. necesito. Exacto, y es lo que dice al final. Todo lo que yo voy a enseñar en la Escritura debe de ser bajo la autoridad de su palabra, la misma Escritura. Y eso no significa que, vuelvo y aclaro, que nosotros no escuchemos y veamos sabiduría de otros recursos, pero esta es la principal fuente de autoridad que debe de gobernar en la iglesia y en tu vida, para enseñar a tus hijos, para enseñar a tu esposo, a tu esposa, para juntos poder caminar, para reprender la manera como nosotros vemos el pecado o la desviación de alguna persona en su andar de fe. Debe ser guiada y nutrida por la palabra de Dios, no por mecanismos pragmáticos de liderazgo. No. Este es el medio para corregir la manera como yo corrijo mis deficiencias en mi fe o la manera como yo corrijo también incluso a mis hijos o como corrijo algún pecado en mi vida. Y me encanta porque aquí hay una verdad implícita, y es que nosotros necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser reprendidos, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser instruidos. O sea, a veces pensamos, porque estamos en este caminar de fe, estamos en victoria, abundancia, no sé cuánto, no necesitamos ser pulidos por la verdad. Ahí está esa necesidad tan grande. Y me encanta como bien tú lo decías, es una necesidad, por lo tanto, Dios también ha provisto para esa necesidad. Amén. Dios no ha dejado la necesidad del creyente al azar o a la interpretación de cualquiera. No, Dios inspiró su palabra para eso, Amén. para suplir las necesidades de enseñanza, de reprensión, de corrección y de instrucción en justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Y el propósito es claro, para que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando hablamos de perfecto, hablamos de la perfección según el estándar de Dios, y por eso el estándar ha sido revelado por su palabra y equipado para toda buena obra. ¿En dónde? En el ejercicio de su fe y en el ejercicio de su andar. Entonces yo creo que Dios, y es bueno que sepamos, no existe ningún libro religioso, Betsy, no sé si tú lo sabías, quizás sí, que se autoproclame con la autoridad que se proclama la Escritura, que dice que ella misma es la palabra de Dios y que ella misma es eficiente, eficaz, viva, es útil, es inspirada. Por lo tanto, yo creo que eso tiene tantas ramificaciones. Ahora, Pexi, ¿ha sido fácil siempre? No. Cuéntame. ¿Tú sabes por qué no ha sido fácil? Porque se necesita ser coherente. Y nosotros, por ejemplo, como padres, hemos estado en esta jornada, mejor dicho, estoy hablando en inglés otra vez, en este peregrinaje de someternos a la verdad de la palabra de Dios, que va en aumento, ¿verdad? Como dice que es el camino del justo, ¿verdad? Como la luz de la aurora. Sin embargo, no solamente lo estamos haciendo para nuestro propio beneficio, sino que también tenemos testigos alrededor, que son nuestros hijos. O sea, que cuando nosotros declaramos que la palabra de Dios es nuestra autoridad y lo enseñamos a nuestros hijos, nuestras vidas tienen que modelar eso. Es en el momento de la disciplina que yo disciplino. ¿Y pero por qué tengo que hacer eso? Porque yo digo, no. Aquí la autoridad no soy yo misma ni siquiera a la hora de disciplinar. Es porque Dios dice. Amén. Es porque apuntamos a Él. Y entonces yo quiero como que podamos integrar esta convicción y este principio a nuestra familia. Ya lo hablamos a nivel personal, en la iglesia, cuán importante es, no solamente desde el punto de vista del que predica, el que dirige la iglesia, el pastor, sino también del que recibe, que pueda también discernir, sino también como familia. ¿Cómo luce eso? Y a mí me encanta que los versículos anteriores dice, Pablo, hablándole a Timoteo, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahí nos pudiéramos pasar 3 episodios, claro. Pero fíjate cómo de quién aprendió él las sagradas escrituras. Sí, el legado de su madre y de su abuela. Exactamente, entonces como nosotros también tenemos que pasar ese legado a nuestra familia. Y yo creo que esto acaba de tocar un punto muy importante porque nosotros reconocemos que el primer año probablemente, en los primeros años, era cuando todo
¿El primer año de qué? De nuestro hijo primero. Josué, que hoy tiene Josué. ¿cuánto? 13. Era cuando nosotros apenas estábamos aprendiendo a atesorar las escrituras, pero implementarlo nos ha tomado 13 años. Y nos seguirá Y nos seguirá tomando, sobre todo ahora que él cambia a una etapa más desafiante, que es la etapa de los retos que trae consigo la adolescencia. Sin embargo, ¿qué nos recuerda esto? Bueno, que esto es para toda la vida, pero es un legado que hay que empezar mientras más temprano, mucho mejor. Yo te puedo decir de manera práctica, uno de la utilidad que nosotros hemos visto, que desde pequeño, por ejemplo, le empezamos a enseñar a ellos cómo el pecado dañó las cosas. Génesis capítulo 3, Exacto. Las implicaciones que tuvo, cómo deterioró el diseño del hombre, el diseño en el hogar, el diseño de la familia, y cómo eso en esta generación que le está tocando vivir hoy en día, pues es muy evidente. Bueno, el haber educado a nuestros hijos desde pequeño con Génesis y cómo el plan de redención es esa creación, ¿verdad? Perfecta, caída del hombre, la redención por Cristo y una promesa de restauración en la segunda venida. Cómo ese plan de redención, como empezó con la creación y luego con la caída, afectó todo, me ha servido hoy, me ha dado paso y pie para poder hablar de temas como pornografía con Josué, tema de homosexualidad, tema de todo lo que está pasando con ideología de género, porque ahora él entiende cómo esto encaja perfectamente con todo lo que se le ha venido enseñando de que el pecado cambió todas las cosas. Y eso es un aspecto, solamente un aspecto de cómo en la práctica la autoridad de la escritura o la escritura como autoridad final se refleja en el día a día. Exactamente, y a mí me encanta porque la convicción no solamente es la palabra de Dios, es cómo nosotros nos sometemos. ¿Y cuál es el problema del hombre desde el Edén? Que no se quiso someter a la verdad, a la palabra de Dios. Quiso llamar su propia verdad como su autoridad y como por consiguiente, aquí estamos. Gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, eso es tan importante vivirlo, modelarlo, ejemplificarlo delante de nuestros hijos, delante de los demás, porque nada hace que el evangelio sea y luzca más hermoso, como también, como decimos, como la palabra de Dios dice en la próxima epístola a Tito, que nosotros someternos de manera práctica a las prioridades de Dios y no al diseño de Dios, de manera ordinaria, práctica, cotidiana. Ahí es donde nosotros declaramos: yo creo que este diseño es bueno, yo creo que este diseño es verdad, yo quiero que todo el mundo lo vea, yo quiero que todo el mundo mire qué glorioso es el evangelio, porque en él se acabó el tiempo. Tenemos todo lo que necesitamos. Bueno, en el libro Una vida al revés, ¿hasta cuándo vamos a seguir invitando a la gente? Hasta que Cristo venga. En el libro Una vida al revés, nosotros pues desempacamos mucho más acerca de las áreas que tú tuviste que rendir, las áreas que yo tuve que rendir y las áreas que seguimos rindiendo al señorío de nuestro Señor, valga la redundancia, y a la autoridad de las Escrituras. Yo creo que es un tema que tiene muchas ramificaciones y muchas implicaciones, pero el propósito de este episodio es animarte a que consideres que la palabra de Dios también sea la autoridad final en tu vida, en materia de fe, en la vida cristiana, en la iglesia y en todo lo que haces. Nuestro deseo es que ahora tú continúes esta conversación con alguien en tu comunidad real. Si estás casado, con tu cónyuge o con algún líder, si eres una mujer soltera, con una mujer madura que Dios te haya provisto, si eres una joven, con tu madre o con tus padres, con quien el Señor te dé, con el propósito de que tú puedas hacer de esta convicción tu convicción. Yo creo que esta tiene que ser la convicción de todo creyente, sin ecuanón. Más adelante vamos a ir compartiendo convicciones que hemos ido desarrollando juntos y que son muy particulares de nuestra familia, pero este es el piso donde descansa nuestra vida, y no solamente descansa nuestra vida, sino en el piso en el que nosotros también nos sometemos. Así que ya lo saben, los esperamos en nuestro próximo episodio del podcast de los Gómez. Que el Señor les bendiga. Más recursos en losgomez.org. Bye.